¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer volverlos a saludar, hermanos. Una bendición esta oportunidad que el Señor nos ha preparado para estar juntos de nuevo a través de nuestra red social, compartiendo con ustedes este espacio de comunicación en el que simplemente queremos dejarles una reflexión bíblica de la palabra de Dios para alentar su corazón, para estarle fortaleciendo, para prepararle para lo que viene. Ante una realidad tan complicada como la que estamos viviendo hoy, con tan pocas luces de esperanza en el horizonte, necesitamos desesperadamente poder encontrar esa voz de aliento, de esperanza y de fe que tan bien nos hace y que tan fuertes nos vuelve en medio de la realidad que nos toca vivir. Me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor. Dejarles en esta oportunidad la palabra que estamos compartiendo en la carta del apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y en el versículo número 16, donde dice el apóstol Pablo lo siguiente: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Queridos amigos, hermanos, estamos ante una palabra maravillosa, una extraordinaria apertura del corazón del apóstol San Pablo. San Pablo había estado en una gran lucha, en todo sentido, espiritual, material, física. Enemigos se habían levantado por todas partes contra él, a extremos incalculables en que incluso Pablo había tenido que terminar preso injustamente, sin haber cometido ningún delito, ningún agravio contra ninguna persona. Pero al predicar a Cristo, Pablo había tenido que sufrir y soportar tremendas persecuciones. En ciertas situaciones, Pablo nos relata en este texto de 2 de Corintios, él está realizando una defensa de su ministerio, explicándole a sus hermanos en la iglesia de Corinto
quienes habían recibido acusaciones contra Pablo de que Pablo no era apóstol, de que Pablo no tenía autoridad, de que Pablo era una persona codiciosa y ambiciosa que solo buscaba su propio beneficio. Pablo tuvo que defenderse en esta carta explicándole a los hermanos cómo Dios le había llamado, cómo Dios le había traído a Cristo y de qué manera le había sido encomendado el ministerio de la predicación del Evangelio. Por eso en el capítulo 4 Pablo hace este relato profundo, abriendo su corazón y relatando realidades de su vida personal que nos dejan ver cuántas situaciones había pasado. Por ejemplo, nos dice en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, Pablo dice: tenemos este tesoro, se refiere al mensaje poderoso que él predicaba, al mensaje de fe en Cristo, por el cual podían resucitar los muertos, sanar los enfermos y cambiar la vida de las personas. Él dice: este tesoro, que es el mensaje poderoso de Cristo, lo tenemos en vasos de barro. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Miren qué interesante, ¿no? Pablo dice: en vasos de barro. Él se declaraba a sí mismo como vaso de barro, frágil, para contener el poder de Dios. Qué forma misteriosa la que Dios había llamado a Pablo y le había entregado el mensaje de la predicación del Evangelio. Mientras sus acusadores llamaban a Pablo de orgulloso, codicioso, de falso apóstol, Pablo dice: yo simplemente soy un vaso de barro, una persona frágil a la que Dios eligió y le entregó una gran comisión. Y para poder cumplirla he tenido que pasar por cosas muy difíciles. Pablo habla de tribulación, habla de estar angustiado, de desesperación, de persecución, de todas las situaciones que él había vivido y había tenido que padecer por causa del Evangelio que él estaba predicando. Y defiende su ministerio diciéndole a los creyentes de Corinto que todo esto que él estaba haciendo en realidad lo hacía, como él se los expresa abiertamente a los hermanos, por amor de ustedes. En el versículo 15 Pablo dice: porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El propósito de Pablo al predicar el Evangelio no era el dinero, no era el poder sobre las personas. No estaba Pablo buscando ningún fin egoísta, sino que la gloria fuera para Dios. ¿Cuál era el testimonio que Pablo podía presentar? Bueno, que a pesar de haber pasado por todo lo que pasó y haber ido todo lo que fue y llevado el mensaje a tantos lugares, no tenía ningún privilegio. Había tenido que pasar por dificultades, por angustias, por dolores, por persecuciones. Si hubiese querido ser beneficiado, simplemente hubiera hecho lo que todos hacen cuando tienen que enfrentar estas situaciones: sacarles el cuerpo, arreglar políticamente, tener dinero para poner y coimear a alguien y que a mí no me pongan preso. Pero Pablo soportó todo simplemente por amor de sus hermanos, para que la gloria terminara siendo para Dios. Así lo dice él. Y él termina esta parte de su alegato diciendo: por lo tanto, no desmayamos. No desmayamos, a pesar de toda la situación, por causa de lo que estamos haciendo. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea que estamos padeciendo, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más grande y excelente peso de gloria. Pablo dice: la lucha que he tenido que pasar por causa del Evangelio no me hace desmayar. Ha hecho que en mí se produzca algo más grande, algo más poderoso, un peso más grande en la gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, escúchelo bien, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este era el propósito por el cual
Pablo estaba predicando el Evangelio, cumpliendo ni más ni menos que con las ordenanzas que Jesús mismo había dejado a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo como apóstol estaba haciendo lo que un apóstol tenía que hacer, predicar a Cristo. Y al hacerlo, no esperar recibir ninguna recompensa terrenal. Él tenía que aprender a mirar las cosas espirituales. La recompensa de Pablo no era tener una mansión, ni volar en un jet, ni poder presentarse ante una multitud que lo aclamara como buena persona, sino anunciar el Evangelio aunque ello le costara ser despreciado por los que estaban oyendo su mensaje. ¿Me están escuchando bien, amigos? Bueno, muchos de los que les encanta hablar del Evangelio, y hoy en día estamos llenos de gente que habla del Evangelio y se reconocen a sí mismos predicadores, no quieren saber nada con estos textos. Los escuchamos predicar fácilmente las parábolas, los escuchamos predicar fácilmente cosas del Viejo Testamento que se pueden arreglar y acomodar a situaciones y manipular para acá y para allá los textos y hacer del texto fuera de contexto un pretexto para vender un obelisco. Pero los que han de predicar el Evangelio saben que lo que importa cuando predicamos el Evangelio son las cosas que no se ven, porque son las eternas, no las que se ven, porque las que se ven solo son temporales. No importan las casas, los autos, las comodidades, la tranquilidad económica que uno pueda tener en la vida, si al final se va a perder en el infierno. Jesucristo mismo dijo que el tesoro del hombre no consiste en las cosas que posee, porque más vale un alma salva que un mundo todo perdido, nos dice la Escritura. Pero claro, este no es el Evangelio que a mucha gente le gusta oír. Y si a usted no le gusta oír, pues puede mirar tantas cosas que hay por ahí para mirar y escuchar tantas cosas que hay por ahí para escuchar. Pero si quiere escuchar lo que dice la Biblia, lo que estamos leyendo aquí textualmente es lo que dice la Biblia y lo que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto para explicarles por qué hacía lo que hacía. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y sabe que cuando Pablo se refiere a las cosas eternas respecto de las temporales, hace un análisis un poquito más profundo. En el capítulo 5, versículo 1, él comienza diciendo: porque sabemos que esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y se está refiriendo precisamente al cuerpo. Me gustaría que me permitan ustedes leerles este mismo texto que hemos leído en la versión Reina Valera de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 en adelante, lo podamos leer en la versión en lenguaje sencillo o lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual de la Sociedad Bíblica Internacional, y en el mismo texto nos dice lo siguiente: bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña. Tabernáculo es una tienda, el tabernáculo era una carpa, recordándonos el tabernáculo del Antiguo Testamento, la carpa que Moisés utilizó en el desierto mientras los israelitas no tuvieron templo para llevar el arca y hacer allí el lugar de reunión del pueblo de Israel. Bueno, esta tienda de campaña, dice Pablo, que un día será destruida, se refiere al cuerpo, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Ahí Pablo nos está diciendo cuál es la diferencia entre las cosas que no se ven y las que se ven. Él dice, una de las cosas que nosotros no podemos ver es qué es lo que Dios tiene para nosotros allá en el cielo, cuando estemos con Él. Lo que tenemos aquí en la tierra es una tienda de campaña, es un tabernáculo, una carpa que con el uso se va desgastando y se va echando a perder. Pero allá en el cielo Dios tiene para nosotros una casa sólida, construida por sus propias manos, no hecha por manos humanas. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir. Más bien, quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Es lo que en el texto Reina Valera dice, nos dio las arras del Espíritu, la garantía que tenemos de Dios de que Él va a cumplir con esto,
es que nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes, aunque prefiriéramos dejar este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Vaya cosa, ¿no?, que dice el apóstol Pablo. Y me quedo con esto de, aunque no lo podemos ver, confiamos en Él. Como dice el texto de la Reina Valera, porque no andamos por vista, sino por fe. Esa es una palabra que resume firmemente lo que Pablo pensaba y creía acerca del evangelio que predicaba. No era por vista, sino por fe. No era por las cosas materiales, no sostenían el ministerio de Pablo. Las cosas materiales no sostenían la vida espiritual de Pablo, sino las cosas que no se ven. No eran las cosas materiales, no era el dinero de las ofrendas ni los diezmos. No era tampoco el gran templo que Pablo había construido porque no tenía ninguno. No era la agencia de viajes que lo transportaba de un lado a otro, ni el jet en que volaba, ni el Mercedes-Benz que podía manejar. Pablo andaba de a pie para sobrevivir donde pasaba predicando el evangelio. Hacía carpas de lana para vender y poder sobrevivir con eso. Se quedaba en la casa de las personas que lo recibían y les predicaba el evangelio. Iba a las sinagogas de los judíos a predicar y lo expulsaban a patadas. En ciudades como Éfeso, cuando Pablo predicó la palabra, la gente lo molió a palos hasta dejarlo casi muerto. ¿Cuántos de los apóstoles encumbrados que tenemos hoy, los predicadores que les gusta la fama y que les encantan estos medios electrónicos para hablarle a la gente pensando que son estrellas de cine, hubiesen querido predicar un evangelio así? Bueno, tendríamos muchos menos predicadores, estoy seguro. Siempre cuando hay dificultades, las personas que ven en las cosas espirituales alguna ganancia, desaparecen. Porque ya no dan ganancia cuando la gente no aparece en nuestras vidas. Es decir, cuando tenemos que hacer una reunión y tenemos 40 personas prisioneras dentro de un templo, fácilmente podemos decir cualquier cosa, apagamos los micrófonos que salen al aire, que las cámaras no nos filmen y diremos lo que quieramos y la gente estará obligada a seguirnos por miedo tal vez a lo que les digamos o hagamos. Hoy estamos llenos de eso, de gente que utilizando la manipulación estratégica, violenta contra su prójimo, abusa de ellos, sacando ganancias. Y cuando no pueden tener a ese público cautivo, como está pasando hoy, muchos se vienen abajo y desaparecen los milagros, desaparecen las cosas raras, ya no vemos nada, solo vemos a un tipo frente a una pantalla y no hay pueblo para mostrar, no hay nada, entonces parece que todo hubiera caído abajo. Y algunos hasta incluso han desistido de su fe. ¿Sabe, amigo, amiga? Yo quiero hablarle a usted que ha perdido su fe. O a usted que la está perdiendo, a usted que se ha sentido en los últimos tiempos con poco ánimo de buscar a Dios. Buscar a Dios no es ir solamente a un culto donde se reúne gente. Buscar a Dios es algo que hay que hacer en espíritu y en verdad, en el lugar donde uno se encuentre, adorándole con toda el alma y con toda la fuerza, buscándole sinceramente. Mire a Pablo. Pablo no buscaba a Dios porque tenía multitudes ni comodidades. Pablo buscaba a Dios porque había entendido que esa era su salvación. Porque él entendió que las cosas de esta vida no se pueden comparar con las de la vida venidera. Porque esta leve tribulación de lo que pueda pasarme hoy por causa del evangelio no se compara en nada a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algunos están esperando manifestaciones gloriosas acá en el mundo. Pero déjeme decirle con cierto dejo de aguafiestas, de desilusionar su corazón de tantas cosas mentirosas que le han dicho, que no es así. No lo es. Es posible que en esta vida no obtengamos ningún beneficio. Y si los tenemos, tenemos que ser agradecidos de que Dios nos los dé. Pero si no los tenemos, no tenemos que quejarnos. Tenemos que aprender
que lo que Dios nos ha dado, y es lo más grande de todo, es la salvación de nuestra alma. Y la prueba de que Él cumplirá dándonos una vida eterna es que nos ha dejado el Espíritu Santo, el que hoy nos está hablando. No crea que yo estoy hablando estas palabras porque se me ocurrieron. El Espíritu de Dios es el que nos guía y es el que toca tu corazón y es el que te lleva a buscar con necesidad a ese Dios todopoderoso, creador de todo el universo, para que te ayude en el vacío que llevas dentro de tu corazón y lo vuelva a una llenura de paz y gozo y esperanza. Pablo dice, yo vivo con alegría. No nos ponemos tristes, dice Pablo, aunque pasamos tribulación, aunque pasamos persecución, aunque nos han dado palizas hasta dejarnos molidos, aunque hemos tenido que sufrir muchas veces por causa del Evangelio. No nos ponemos tristes porque sabemos que aunque esta casa material se va a deshacer con el tiempo, porque las cosas materiales se mueren, desaparecen con el uso, tenemos algo eterno que Dios nos preparó. Una casa que Dios la hizo con sus propias manos, mejor que esta que tenemos ahora. Esta es solo una carpa, pero lo que Él ha preparado para nosotros en la gloria es una casa bien segura. Y todos vamos a tener que presentarnos ante Él. Pablo lo dice claramente. Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, comparecer, dice Él, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos habrán de darle cuenta a Dios. Pero Pablo dice, yo lo voy a hacer con alegría. ¿Cómo podía él decir eso? Bueno, esa seguridad, ¿qué es lo que le daba a Pablo esa seguridad de que iba a rendir cuentas a Dios con alegría? Una sola cosa. Una sola cosa. Y es que él había sido simplemente obediente a Dios. Había sido toda su vida, no buscó otra cosa que la gloria del Señor. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estás buscando vos? ¿Qué estoy buscando yo? Cuando predicamos. Vos cuando vas a buscar de Dios a la iglesia, cuando mirás un video como este, ¿qué estás buscando? ¿Una bendición especial? ¿Para no tener que trabajar nunca más? ¿Para que en esta pandemia no te caiga el coronavirus? ¿Para que no se te muera el perrito, el gatito? ¿O para que te compres un auto nuevo? ¿Sabes, amigo, amiga? La mayor bendición que tenemos, la cosa más maravillosa que nos puede pasar, ya nos pasó a los que tenemos a Cristo. Lo tenemos a Él y vamos a vivir eternamente con Él. Ninguna cosa que pueda pasar en esta vida se va a comparar con lo que tenemos esperándonos en la gloria. Y Pablo dice, nosotros desearíamos estar ya con el Señor. Pablo dice, no es que yo me quiera morir, dice Pablo, no es que me quiera morir, en realidad no es que me quiera morir, pero quisiera que ya pudiera estar viviendo con Dios. Yo tampoco me quiero morir, pero ¿sabes qué? Yo también quisiera ya estar viviendo con Dios. ¿Y vos, hermano? ¿Vos, hermana? Bueno, mientras vivamos en esta tierra, sea que muramos o que vivamos, dice Pablo, vamos a tratar de serle agradable. Vamos a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Él, para que cuando estemos en su presencia y le tengamos que rendir cuenta, lo hagamos con la misma alegría. ¿Qué tal si dejas de lado un poquito la ambición? ¿Qué tal si dejas de lado un poquito las ideas pseudo-modernas que te han hecho creer que son modernas, pero en realidad son retrógradas? Las ideas basadas en el evangelio de la prosperidad y etcétera, etcétera. La verdad, no hay promesas de riquezas y abundancia sobre la tierra. Jesús dijo que los que hagan tesoros acá en la tierra y no son ricos para con Dios, lo pierden todo. Jesús dijo que nosotros tenemos que tener nuestro corazón no preso de las riquezas, sino buscando al Señor, sirviéndolo a Él, porque nadie puede servir a dos señores. Y la riqueza no es algo que haga a alguien ser más espiritual. ¿Puede una persona rica ser espiritual? Claro. ¿Pero usted piensa que la riqueza lo va a hacer más espiritual? Algunos parecería que sí, porque escuchamos a nuestros hermanos a través de estos medios, en la televisión, en la radio y en sus iglesias, aparecer a contar testimonio como de que tener una casa y tener un auto fuera la bendición más grande de Dios. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde lo leyeron? ¿De dónde lo sacaron? No sé, pero Pablo nunca dijo esas cosas. Y él fue el más grande apóstol en el Nuevo Testamento. Él fue el hombre que nos dejó el 90% de toda la doctrina cristiana que predicamos.
leyendo las cartas de Pablo fue que Martín Lutero empezó la reforma protestante del siglo XVI y llegamos a lo que somos hoy los evangélicos. Pues amigos, yo no sé de dónde sacan esas cosas, pero no fue de la Escritura. Así que es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Es tiempo de que volvamos nuestros corazones al verdadero evangelio, al que está escrito, al que sin manipulación y sin arreglos y acomodos y sacar una cosa de un lado para ponerla en el otro, debemos obedecer de corazón para tener la verdadera bendición. La que, como decía una persona que yo quise mucho, que ya no está entre nosotros, no añade tristeza y trae siempre alegría. Amigo, amiga, le invito en este momento a hacer una breve oración y entregar nuestra vida al Señor y confiar en Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que tu bendición completa descienda sobre nuestros hermanos y hermanas que han estado mirando este video, que sean fortalecidos, que sean levantados en el espíritu y en el alma para obedecer a la palabra, Señor, porque estoy seguro que esta leve tribulación que estamos pasando hoy no se compara con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse, porque estoy seguro, Señor, de que la lucha que tengamos que vivir en la vida, por dura que sea, no se compara con lo bueno que vamos a pasarnos contigo en la gloria eterna. Y sé, Señor, que las cosas de esta vida se desgastan, se echan a perder, pero lo que tú tienes para mí es eterno. Y eso es lo que quiero mirar. Nosotros no andamos, Señor, por vista, sino por fe. No confiamos en lo que vemos, sí, pero creemos en ti, Señor. Creemos en ti aunque no te veamos. Sabemos que estás aquí, que estás con nosotros, que estás ahora con mi hermano, con mi hermana, donde quiera que esté. Y que seguirás estando con nosotros, pase lo que pase. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amigos, que Dios les bendiga. Pronto nos volvemos a encontrar con otro mensaje de la palabra, hasta que por supuesto podamos volvernos a reunir, que eso será muy pronto si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que pasen muy bien. Hasta pronto.